farmacología, en patología, en medicina interna, en pediatría, todo el tiempo te lo preguntarán. Lo que acabamos de ver es básico. Bueno, ahí puse la ruleta. No me lo dije. Que ni cargue. Señor. Todo me mira usted. Aquí es cuando todos necesitamos ayuda. Fría. Bueno, no salió en todas las anteriores, ¿por qué debe salir en esta? González el peor. ¡Ay! El tío González se fue para atrás. Algunas causas de resistencia a antibiótico por parte de las personas. ¿Cuáles son? Abre el chat de WhatsApp, nada más que abre y lee. Pero para las personas, no de las bacterias. Alto, bien alto que te oigan arriba. Porque lo usó cuando no debía, no completó la dosis, o porque no era el antibiótico adecuado, o porque otra persona le pasó la resistencia mediante contacto directo. Bien, complementemos con lo que te pase en el chat de WhatsApp. Entonces dice, algunas causas que seleccionan resistencia antibiótica. Primero, usamos antibióticos para tratar infecciones no bacterianas, por ejemplo, gripe, resfrío, etcétera, que son causadas por Bien, virus. siguiente. Usamos dosis inadecuadas, Ok, no tomamos los medicamentos en los horarios establecidos, sí. suspendemos el tratamiento antes del tiempo indicado por el médico Sí. y por último, el uso de antibióticos propios agropecuarios. Quería comentarles ese último punto. Para los cerdos, los que realizan crianza de cerdos, crianza de pollos, en el proceso de crianza les dan alimento que se llama concentrado, ¿sí o no? ¿Alguien le dice para cerdos o pollos? Algunos le dicen cuido, ¿ustedes saben esa palabra? Denle el cuido al pollo, al cerdo, cuido, no le quiero decir así. Digo el concentrado, ¿ok? Para que el cerdo vaya ganando ¿qué? El pollo también, no vaya creciendo, el pollo hasta que esté listo para la venta. Pero no sé si se lo sabían, esos concentrados tienen antibióticos, ¿cómo les parece? Ya está autorizado que les incluyan antibióticos en esos concentrados. Bueno, ¿con qué fin? ¿Alguien lo sabe? Pero si las bacterias en el intestino del cerdo y del pollo son necesarias para que asimile los carbohidratos, ¿sí o no? Imagínate que les dan antibióticos en los concentrados. ¿Para qué? ¿Sabes? Yo le pregunté a un veterinario porque a mí me quedó la duda y dije, ¿por qué les ponen antibióticos en los concentrados de los animales? Dijo, así para que engorden más rápido. No le crece. No me entiendo. ¿Cómo así que para que el animal engorde más rápido el antibiótico? He sondeado 2 veces si alguien tiene algún, no sé, que conozca algún veterinario le pregunta por qué le añaden antibióticos a los concentrados de los animales. La respuesta que me dieron es porque así engorde más rápido. No puedo creer. O sea, que me explique y me justifique por qué. ¿Listo? Si se pasa, las personas que y cuando al animal no le dan una concentración adecuada de antibióticos, las bacterias se vuelven ¿qué? El animal se vuelve ¿qué? Resistentes. ¿Y por dónde excretan los pollos o los cerdos las bacterias? ¿Por dónde excretan las bacterias? Por las heces, como se pudieron dar cuenta en los cultivos abundantes de heces. Muy bien. Las personas que cuidan los pollos y que cuidan los cerdos tienen que limpiar los balcones y tienen que limpiar ¿qué? Las cocheras, ¿sí o no? Porque si no se llena de pollo y de... ¿Esas personas tendrán riesgo de contagiarse con bacterias resistentes procedentes de las heces de los animales? Sí, esa es otra forma de resistencia a los antibióticos. Para que no sepa, pero alguien me podría aclarar por qué les adicionan antibióticos a los concentrados de los animales. Bueno. Hay un meme que dice, si me dan penicilina antes, ¿no? ¿Qué pasaba con la bacteria? Un meme, por favor abre tu celular, ya que vives pegado en tu celular. Si me dan penicilina anteriormente, ¿la bacteria qué? Hoy en día, ¿cómo es? Hoy en día las personas que no saben se autoformulan y ¿qué hacen? Toman en la mañana ¿qué? Penicilina, almuerzan con ceftriaxona, cenan con ciprofloxacina. ¿Y eso está bien hecho o mal hecho? Bueno, queremos cambiar esa situación, ¿ok? Mejorar pantalla. Sí.
del pollo, que no esté bien cocida, podemos ingerir bacterias con antibióticos. Lo vamos a ver en intoxicaciones alimentarias. ¿A quién le gusta la carne 3/4? Con agüita y crudita la carne, con sangrecita todavía. Si la carne no está bien cocida, ahí puede llevar bacterias. Pero sobre todo lo que vamos a ver hoy. Pero si la carne no está bien cocida, lo vamos a justificar con lo que estamos en el pantalla. ¿Cómo se llama? ¿Factores de qué? De patogenicidad bacteriana, microbiana. Vamos a partir de hoy y ya la siguiente semana, obviamente, ya comenzamos a estudiar las enfermedades infecciosas, comenzamos por sistema respiratorio, pero necesitamos este tema en esta introducción. ¿Qué es patogenicidad? Ustedes me escuchó en el primer día de clase, la bacteria patógena. ¿Qué me entendiste? ¿Qué bacteria es patógena? ¿Qué me entendiste? ¿Qué causa qué? Bien. Hay varias bacterias que tienen esa propiedad de ser patógenas o patogenicidad. Pues, pero hoy vamos a poder entender la diferencia entre patogenicidad y virulencia. Parece lo mismo, pero no hay diferencias. Patogenicidad es la propiedad que tiene la bacteria en sus genes, le confiere propiedades para causar daño en el hospedero con signos y síntomas que generan la enfermedad. Virulencia es el grado de patogenicidad. Virulencia es el grado, hay bacterias muy virulentas, hay bacterias menos virulentas, pero ambas son patógenas o no. Sí, ok, muy bien. Hoy vamos a estudiar qué es lo que tienen las bacterias para que se vuelvan patógenas o comensales. Patógenas, eso es lo que vamos a estudiar. Bien, ya sabemos definición de patogenicidad, la propiedad que tienen las bacterias o los gérmenes, virus o parásitos, etcétera, para causar enfermedad o para producir enfermedad con síntomas y signos. La virulencia es ¿qué? La virulencia es el grado de patogenicidad. Y hoy vamos a estudiar ¿qué cosa? Los factores de, y se llaman ¿cómo? Bien. Buenas noticias, ¿las quieren escuchar? ¿Sí o no? Buenas. Buenas. Este tema no entra para el parcial, ¿ok? Pero para el segundo obvio que sí. Y es así gigante el tema del segundo parcial. Pero a partir de hoy voy a explicar factores de virulencia. Y en el siguiente parcial yo siempre pregunto ¿cuáles son los factores de virulencia de Escherichia coli? ¿Cuáles son los factores de virulencia de Staphylococcus aureus? Ok, en el segundo parcial. No me vayan a salir en el segundo parcial. ¿Qué es factor de virulencia? Profe, porque más de uno ¿cómo así? ¿No estudiaste factores de virulencia? Pues hoy estamos estudiando factores de virulencia. Para que una bacteria sea virulenta se debe a uno o a múltiples ¿qué? Puede tener un solo o puede tener ¿qué? Múltiples factores de virulencia. El grado de patogenicidad lo determina la virulencia. El grado de virulencia y viceversa determina la patogenicidad. Bien. Ok, ¿dónde tienen? Observen esa representación gráfica de unos bacilos con la representación del ácido nucleico que está regado en el citoplasma. Todo el ácido nucleico cromosoma bacteriano. Pero aquí tenemos una ampliación de esta sección de color rosadito, una sección del ADN bacteriano que contiene gen para producir ¿qué? Gen para producir el otro pedacito por aquí, ahí está
vayan directamente al país de la bacteria. ¿Bueno? Son segmentos del cromosoma que tienen los genes de virulencia. ¿Están presentes en quién? ¿En quién? En las patógenas. ¿Será que las no patógenas no lo tienen o qué? ¿Será que las no patógenas no tienen país o qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que la patógena ¿qué? ¿Pase a quién? A la no patógena que ustedes ya saben varias formas de transferencia genética. Muy bien. ¿Dónde y qué elementos tienen esos pedacitos de ácido nucleico denominados país? ¿Qué elementos tienen? Tienen plásmidos y transposomas. ¿Listo? ¿Por dónde ingresan las bacterias patógenas? A partir de hoy ya voy a hablar de bacterias patógenas. Ya hablé mucho tiempo de las bacterias comensales, la microbiota normal y estructura bacteriana y antibiótica. Hoy ya voy a hablar de eso. Flechitas en negro. ¿Por dónde entran las patógenas? ¿Tienen la flechita en negro? Muchas formas por donde ingresan a nuestro organismo las bacterias patógenas. Pregunta. La flechita está apuntando a un órgano o tejido. Esos mismos órganos o tejidos, allí ya hay microbiota normal, ¿verdadero o falso? Excepto la placenta. Muy bien. Pues las bacterias patógenas, ¿no?, buscarán el mismo entrada, el mismo sitio donde están las normales. ¿Para qué? Para competir. Para competir con las normales y obviamente si son patógenas le van a ganar la batalla a las comensales. Hoy vamos a estudiar factores de virulencia. Hay bacterias patógenas, bacterias, parásitos, virus que atraviesan ¿qué? ¿Quién las desinfecta? Pues la mamá las desinfecta. Y vamos a estudiar en virología, en parasitología, en micología, en bacteriología, virus, bacterias, hongos, virus, bacterias, parásitos que sí pueden atravesar células trofoblásticas de la placenta e infectar el feto en formación. Muchos virus, muchas bacterias, algunas bacterias y algunos parásitos. ¿Bien? Pero también las bacterias patógenas las pueden transportar ¿quién? ¿Quién? Insectos a través de la picadura y desarma la bacteria patógena. La bacteria Yersinia pestis, la bacteria que causa la peste, la transmite la picadura de la pulga de la rata. O sea, habrá que convivir con ratas. Muy poquitas bacterias nos transmiten vectores, pero virus y parásitos sí que van a subir. Se requiere que la piel, para que llegue la bacteria patógena y tenga mayor éxito en causar enfermedad, se requiere que la piel esté como aquí, lacerada, abierta, herida, la que sea, quirúrgica, postquirúrgica, accidental. Con mayor razón la bacteria patógena va a ingresar, por supuesto. Mientras la piel esté intacta, la piel y las mucosas estén intactas, no tienen por qué causar ninguna enfermedad. La piel es considerada nuestra primera barrera de defensa. Pero si ya hay una lesión, laceración, cortadura, etcétera, herida, obviamente por ahí van a ingresar. Pero también las bacterias patógenas pueden ingresar por otros mecanismos. Ejemplo, sea la que sea, la introducción de un catéter, la introducción de un tubo de drenaje, la introducción de una vía endovenosa, ¿sí? Si no se toman las medidas asépticas correspondientes, por allí puede ingresar las bacterias patógenas a través de una herida profunda, con un genio cortopulsante, a través de una herida quirúrgica, por supuesto. Atentos. Mecanismos de entrada de las bacterias patógenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Mecanismo. Al frente, vía de entrada. No tienes que aprendértelo, lo sabes por deducción. Si el mecanismo de entrada del germen patógeno es de inhalación, la vía de entrada ¿cuál es? Es lógico, simplemente no la asocies. Si el mecanismo de entrada es intrauterino, ¿qué tuvo que atravesar la bacteria? ¿Qué tuvo que atravesar la bacteria? Mecanismo intrauterino de transmisión. ¿Qué tuvo que atravesar la bacteria? La placenta y ¿qué más? El útero y ¿qué más? Obviamente, para llegar a contagiar el feto. Si el mecanismo de entrada son las relaciones sexuales, ¿por dónde tuvieron que entrar? Vía de entrada. ¿Por dónde tuvo que entrar la
trabajo en un laboratorio con bacterias patógenas. Y aparte de nuestro indumentario de bioprotección, ¿no? Solamente entramos en celular, porque no tiene prohibido entrar en celular. Pero ya que a veces necesitamos comunicarnos con el que está fuera del laboratorio, mira, me faltó eso, ¿cómo puedes pasar? Entonces nos pidieron de ese protector para celulares que se utilizan para la playa. ¿Tienen? De ese que uno mete el celular en un sobre transparente y se lo cuelga aquí. Tienen que comprar este para ingresar al laboratorio a procesar gérmenes. Porque si no, imagínate, nosotros manipulando gérmenes patógenos con guantes y todo, pero con el celular sacándolo, pero no. Tenemos que comprar esa cosa. ¿Cómo se llama? Cuando uno va a la playa o a una piscina, es un protector para el celular porque no tengo. Pero me sirve a mí para no contaminar mi celular con la boca. Gotitas de saliva, vectores, moscas, productos de los animales, como la orina de los animales, por ejemplo, pueden transmitir bacterias. ¿Relaciones qué? Relaciones sexuales de toda índole. Si están en embarazo y no tienen medidas de prevención en el embarazo, pueden adquirir gérmenes patógenos y contagiar al feto. Siguiente, otra representación gráfica. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de los gérmenes patógenos y normales? ¿Cuál es? Contacto directo por besos, contacto solamente por hablar. Porque al hablar se generan ¿qué? Al hablar, al toser, al estornudar se generan ¿qué? Gotitas respiratorias, y ahí están los gérmenes, por supuesto que sí. Ya dijimos contacto en el embarazo, si no es el embarazo, vectores, por supuesto. Aire contaminado, bacterias, por supuesto. La persona que manipula los alimentos puede transmitir, no, que
estructuras tienen las bacterias para adherirse a las células humanas? Fimbrias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estructuras tiene la bacteria para adherirse además de las fimbrias? La cápsula también le sirve para adherirse. ¿Qué otras estructuras? Biofilm, biofilm también. ¿Ácidos teicoicos sirven para adherirse? ¿Ácidos teicoicos y isoteicoicos sirven para adherirse? Sí, también. Tienes que saber qué bacterias lo tienen. Hay varias estructuras que le sirven para adherirse, entre ellas las principales las fimbrias. ¿Qué tiene que tener la célula humana para que la fibra adhiera? Receptores, muy bien. Si la bacteria patógena encuentra un sitio anatómico donde no tiene receptores, ¿qué pasa? No entra por allí, no va a entrar ni por nada del mundo. Encuentra los receptores, entra a su sitio y se queda allí. Se queda quieto, se empieza a multiplicar. Se empieza a multiplicar. Como todo ser vivo. Encuentra comida, nutrientes, temperatura, pH en sus células, en sus órganos, y empieza a multiplicarse. Pues, pero este es un ser vivo, entonces empieza a replicarse, a metabolizar nuestros nutrientes y a liberar productos de qué? ¿Y a liberar productos de qué? Bien, productos de desecho, 2 puntos, toxinas y enzimas. ¿Con el fin de qué? Las toxinas, las enzimas. ¿Con el fin de qué? ¿Con el fin de qué? Mira la bacteria de color naranja, no importa. Ya entró, ya se adhirió, ya se está reproduciendo. Y ahora, por medio de enzimas, ¿busca qué? ¿Cómo la ves? ¿Busca qué? ¿Cómo la ves? ¿Sigue en el mismo sitio o aquí? Va desplazándose, va metiéndose más internamente en el órgano del tejido. ¿Qué tiene? ¿Qué sustancias tiene que liberar para que le permita esa invasión? Enzimas. Varias clases de enzimas liberan las bacterias. Algunas, además de enzimas, producen toxinas. ¿Para qué? Toxinas. ¿Para qué? Mira lo que le pasó a las células humanas. ¿Qué les pasó a las células humanas? Ahora sí el paciente ya comienza a percibir síntomas y signos de la enfermedad. Hay síntomas y signos prodrómicos, mientras la bacteria se está multiplicando, prodrómicos. Y hay síntomas y síntomas francos de la enfermedad. ¿No? Y estas son las etapas. Exposición al patógeno, está en el ambiente donde está la bacteria patógena, la primera etapa de herencia, la segunda etapa invasión y daños, producción de invasión y producción de daño, toxinas, invade con enzimas y libera toxinas para causar daño. ¿Daño en dónde? ¿Daño en dónde? ¿Locales en dónde? ¿En el sitio de qué? De entrada, pero dependiendo de la toxina puede ser ¿qué? Que la toxina se absorba en el torrente sanguíneo. ¿Me escucharon? ¿Y ahora el daño dónde va a ser? Si la toxina llega al torrente sanguíneo, ¿el daño dónde va a ser, señores? Sistémico. ¿Bueno o malo para el paciente? Malo. Que la bacteria libere toxina. Bien, sepsis, no vamos a estudiar. Médico, entonces en capacidad de diagnosticar también un paciente con sepsis. ¿Todo por qué? Por la venta de bacterias pues, que liberan toxinas. Bien, pues ahora sí, voy a enumerar los factores. Voy a enumerar factores de virulencia que permiten ¿qué? Ya lo dije. Factores de virulencia que permiten ¿qué? La invasión. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Toxinas o qué más? Sí. Pues, ¿qué? Voy a nombrar, voy a colocar nombres de enzimas, nombres clasificados de toxinas. Pero antes, tiene que sobrepasar los mecanismos de ¿qué? De respuesta. También porque por ejemplo tenemos mecanismos de respuesta inmunológica, pero las bacterias patógenas se burlan de nuestros mecanismos, evaden nuestros mecanismos de respuesta inmunológica. ¿Cuáles? Fagocitosis. Es un primer mecanismo de respuesta inmune natural, la fagocitosis. ¿Qué será que le hace la bacteria patógena al polímorfo nuclear neutrófilo o al macrófago? ¿Qué creen que le va a hacer la bacteria patógena? Para no dejarse fagocitar. La primera respuesta ya lo saben. ¿Qué tendrá la bacteria patógena para no dejarse fagocitar? No. ¿Salisa? ¿Qué tiene la bacteria patógena para no dejarse fagocitar? Uno, biofilm, produce. Otro, cápside viral. La cápsula, ok. Bien, si ves que ya estudió, vaya, ¿ves que ya estudió? Tiene que repasar. ¿No? Tienen cápsula, producen biofilm. ¿Para evitar qué? Bien. Otras que no produzcan cápsula y que no produzcan biofilm, ¿qué harán para repeler el ataque de los polimorfonucleares? Liberar enzimas, ¿para qué? Liberar enzimas, ¿para qué? ¿Para destruir a quién? Al leucocito. Vamos a ver los nombres de las enzimas. Exacto. Bien. Vamos a ver. Bueno.
virulencia que le permiten la invasión, ya sabemos. Factores de virulencia que le permiten evitar la fagocitosis, ¿cuáles? Me pasé otro pie, factores de virulencia que ya se alineó la bacteria, ya sabe dónde se alineó por medio de las fibras. Ahora tiene que evitar la fagocitosis. ¿Qué tiene? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Pero otras no producen cápsula ni biofilm, sino enzimas ¿para qué? Para destruir al neutrófilo polimorfonuclear, que es un leucocito que fagocita. Nombre de esas enzimas. Leucocitosis. ¿Qué es una hemolicina? ¿Qué es una hemolicina? Enzima para analizar a quién. Glóbulo rojo. ¿Qué es una leucocidina? Para eliminar el leucocito, para dañar el leucocito. Y si hay bacterias que producen leucocito. Pero hay bacterias, mira ese nombre, Legionella pneumófila, Listeria monocytogenes, Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium leprae, son patógenas estrictas, no es microbiota normal. Listeria monocytogenes, Legionella pneumófila, Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? No producen ni cápsula ni biofilm, y logran sobrevivir dentro de quién? La macrófago, la fagocita. Pero estas tres benditas bacterias no se dejan matar, así sea que quién, así sea que la fagocita. Cuando estudiemos independientemente de cada una de ellas, estudiaremos qué factores de virulencia tienen ellas para evitar eso. El macrófago la fagocita, pero adentro no la mata. ¿Listo? Y aprovecha el macrófago para que ¿qué? Para que la vayan transportando hacia dónde? Hacia diferentes centenas de bacterias. Legionella, Listeria, Mycobacterium. Biofilm ya sabemos. Las células M, pues las vemos a nivel cuando haga constituciones intestinales. ¿Qué tiene esta bacteria patógena? A ver, veamos qué tiene. Primero, identifiquemos qué tiene. ¿Para qué? ¿Qué le va a hacer piquita? ¿Qué más tiene? ¿Para qué? Para adherirse. ¿Qué más liberó? ¿Y para qué? ¿Para que las absorba quién? ¿Para que las absorba quién? ¿Y qué les va a hacer finalmente a esa toxina? Destruye totalmente. Bien. Por aquí liberan las bacterias patógenas también. Liberan unas sustancias químicas que se llaman quelantes de hierro. Creo que yo lo mencioné alguna vez, no estoy mal. Un ejemplo de quelante de hierro se llama ¿cómo? La bacteria patógena necesita meter a su cuerpo de la bacteria, necesita ¿qué como nutriente? Hierro. ¿Eh? No puede alimentos sin hierro, ¿cuáles son? ¿Alimentos sin hierro, cuáles son? Hierro. Alimentos. Nosotros no ingerimos hierro, ¿qué alimento? La carne, lentejas. ¿Dónde vamos a lentejas de bacterias? Porque necesitan hierro obligatoriamente. Entonces ellas no se van a quitar de aquí para ir a obtener el hierro y luego volver otra vez al tejido, ¿no? No sé por qué las bacterias nos llevan cierta ventaja. Liberan una sustancia química siderófora llamada. Va y capta el hierro sérico. ¿Cierto que tenemos hierro en el suero? ¿Sí o no? Va, captura el hierro en el suero y como un boomerang. ¿Y luego qué hace? ¿Qué hace la robotina como boomerang? ¿Qué hace? Se devuelve y llega a la bacteria y absorbe el hierro. Porque lo necesita. Bien. ¿Qué más tiene esta bacteria? Bueno, endotoxina, ok, flagelo también. Ya hablé de factores de virulencia que le permiten la adherencia a los
y que la parte inicial, el prefijo de la palabra de la enzima, es el sustrato. ¿Se acuerdan de eso? Por lo tanto, el sustrato de la enzima queratinasa, ¿cuál es? ¿Dónde tenemos queratina? Las uñas, bien. Entonces hay bacterias, hay hongos, patógenos que si van a causar enfermedad en el pelo, en la piel, ¿qué enzima tienen que producir? ¿Dónde tenemos colágeno? En el resto de tejidos, ¿o no? O sea, bacterias patógenas que liberan de enzima. ¿Dónde tenemos hialuronidasa? ¿Dónde tenemos ácido hialurónico? En las articulaciones también. O sea, bacterias patógenas que liberan enzima hialurónica. Eso ya sabe la función de las glucosinas, eso ya sabe la función de las amolicinas. Digan, ¿para qué Staphylococcus aureus liberará la enzima coagulasa? Respuesta, para formar coágulo. ¿En qué le conviene al estafilococo formar coágulo? Alrededor de la bacteria. Mañana lo van a ver los detalles, mañana lo ven mañana. Pero un coágulo, ¿en qué le servirá a la bacteria formar un coágulo ahí en el estómago? Bien, el coágulo es fibrina, red de fibrina. La bacteria libera coagulasa y la fibrina alrededor de la bacteria. Forma una capa protectora para evitar ¿qué? De pronto la fagocitosis no, pero sí el resto del mecanismo de respuesta inmunológica, los anticuerpos. ¿No? Pero hay bacterias, al contrario de la coagulasa, que liberan la enzima contraria. ¿Cuál es el papel de la coagulasa? ¿Formar qué? La enzima contraria se llama quinasa. ¿Qué me entendiste por contraria? La enzima contraria de la coagulasa es la quinasa. ¿Qué me entendiste? ¿Que destruye qué? Staphylococcus aureus producen la enzima coagulasa. Los streptococos, como Streptococcus pyogenes, producen la enzima quinasa. Cada bacteria va a utilizar su enzima para lo que le convenga, obviamente. Y las Staphylococcus aureus producen la enzima coagulasa para protegerse. Streptococcus pyogenes producen la enzima quinasa para disolver el coágulo y al contrario, diseminarse. Veamos la representación gráfica de lo que estamos diciendo. Llega la bacteria, encuentra donde adherirse, logra superar los mecanismos de defensa nacional de la fagocitosis, ¿okay? Y empieza a producir enzimas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para invadir. ¿Qué entiendes por invadir? ¿Qué pasa de dónde a dónde? Cuando la bacteria invade, pasa de dónde está la mucosa. Entonces aquí con las enzimas se está dañando las células, separando las células, dañando, para pasar a la ¿qué? Submucosis, se va metiendo de bacteria. Miren ustedes. Otra representación gráfica. La bacteria estafilococo produce la enzima coagulasa. ¿Con el fin de que alrededor del estafilococo qué? Estas rayitas no son pasivas, son redes de fibrina. ¿Con el fin de qué? Protegerse de los mecanismos de la respuesta inmunológica. Bien. Pero hay otra bacteria diferente, que son los streptococos, que producen la enzima quinasa. ¿Qué hacen? Disuelven los coágulos. Con mucha mayor razón se diseminan los coágulos. Los streptococos. Siguiente. Voy al número 3. Voy al número 3. ¿Qué era número 1? Factores de violencia que permiten que la invasión, la adhesión y la colonización y la evasión de los mecanismos de defensa. ¿Qué era número 2? Factores de violencia que permiten que la invasión y algunas veces el daño al tejido, encima. 3. Factores de violencia que causan daño. ¿Cuáles? Primero que todo, ¿qué es una toxina? Definición de toxina. Es una sustancia química. ¿Has escuchado toxinas? ¿Has escuchado que los venenos de algunas serpientes en los pulmones, en las cráneas, tienen toxinas? ¿Has escuchado eso? ¿Dónde las has escuchado toxinas? Porque ahorita hablan de toxinas bacterianas. Pero ¿dónde más has escuchado toxinas? Sí, bacterianas, sí. Pero en alguna otra parte has escuchado toxinas. ¿Quién produce toxinas? Son sustancias químicas, somos de acuerdo. ¿Quién las produce? Algunos que. Ya te dije, veneno de la serpiente, veneno de la serpiente, de la cráneo, que matan a la araña, monstruosa, toxinas. Plantas, hay unas plantas que producen toxinas. Estamos estudiando el problema vegetal. Y hoy te vamos a hablar de bacterias que producen ¿qué? ¿Con el fin de qué? Libera esa toxina aquí, para causarle bien o mal al hospedero. ¿A quién es el hospedero? Eso significa causarle ¿qué? Daño. ¿Eso dice venenoso? Pues sí, causarle daño. Sí, sí.
saberlo porque la toxina es invisible, la bacteria es invisible. La toxina, peor, no le cambia el color, el aspecto al alimento. Si tú me sabes feo, yo me voy a comer. No sabes maluco, que no sabes si es el que tiene la toxina. Y ha pasado muchísimas veces en el mundo entero la población que ingieren alimentos contaminados con la bacteria y la bacteria liberó la toxina del alimento. Se llama intoxicación. ¿Qué es una intoxicación alimentaria? ¿Es una qué? Causada por la ingestión de toxinas en el alimento. Ya conociendo sus términos, a continuación ustedes van a poder diferenciar los dos tipos de toxinas llamados. Hay dos grupos grandes de toxinas llamados. Abrir esa de WhatsApp, por favor. Están acá, ya está la diferencia. Eso solo que me tienes que preguntar, nada más. La tabla ya está lista, están los libros de microbiología. Dos grupos grandes de toxina. ¿Cuáles? La primera, no importa el orden, endotoxina, y el segundo grupo grande es por sí, tenemos que salir de esta clase, estableciendo esas diferencias. ¿Bien? Se llaman, ¿por qué razón? ¿Para qué tengo que aprender de eso? Me va a decir usted. Entiéndale, por favor. Dependiendo si la bacteria que le está causando enfermedad al paciente, dependiendo si libera exotoxina, dependiendo si libera endotoxina, atentos, usted decide qué tratamiento le va a dar al paciente. Escuchen, porque si no escoges el tratamiento apropiado, tan solo el hecho de que la bacteria libere endo o eso, ¿qué le va a pasar en sus tejidos? ¿Qué le va a pasar a las células de sus tejidos? ¿Y el paciente qué le pasa? Si el tratamiento apropiado, ya enfermo le va a dar sintomatología, pero si el tratamiento apropiado, ¿qué le va a pasar? ¿Se qué? Se muere, señores, así de simple. Por eso tú tienes que saber qué bacterias producen exotoxinas y cómo vas a actuar en ese tratamiento. Obviamente que antibiótico, obviamente que necesitas también. ¿Y qué bacterias producen qué? Para saber cómo vas a actuar y cómo vas a tratar a ese paciente. ¿Están siendo conscientes de lo que les estoy diciendo? Porque hay que diferenciar si es endo o exo. ¿Por qué? Porque hay que tener bien claro si es endo o exotoxina. ¿Por qué razón? Depende. Bien simple, así directa. Donde tú te confundas, ¿y el paciente qué? Tienes que tener el conocimiento básico. ¿Qué enfermedad produce esa bacteria? ¿Qué síntomas? Y si produce toxina endo o exo para tomar la decisión urgente en el caso. Se llaman exotoxinas. Tenemos una representación un poco así, agualadito. Pared celular, membrana citoplasmática. ¿Membrana citoplasmática de qué color? Y esta de color ¿qué es? La pared celular. Las exotoxinas están representadas con bolitas de color verde. Se llaman exo porque la bacteria, ¿qué hace? Expulsa. ¿A dónde? Al aire, no creo. ¿A dónde? Sí, donde ya se adhirió. Exo, así de simple. Pero endo no quiere decir que las expulsa para adentro, no quiere decir eso. Atentos, le devuelvo un momento. Mientras que las exotoxinas son proteínas liberadas por quién? ¿Todas o algunas? Todas o algunas bacterias tienen en sus genes la propiedad de producir exotoxinas. Respuesta. Algunas bacterias patógenas producen exotoxinas, no todas. ¿Qué composición química tienen las exotoxinas? Ya lo dije. ¿Qué compuesto químico es la exotoxina? Tenlo presente. Proteína. Muy bien, está. Ahora sí puedo hacer la comparación. ¿Dónde tiene la bacteria endotoxinas? A ver, ¿dónde las tiene? A ver, de color azul, rectángulo de color azul. ¿Dónde las tiene? Díganme. ¿En dónde? En la pared. En la pared, ok. Pero en la pared de las bacterias gram negativas tiene una membrana externa, ¿verdadero o falso? La pared celular de las bacterias gram negativas, además de peptidoglucano, tiene membrana externa, ¿verdadero o falso? ¿Dónde está presente las endotoxinas? Hacen parte de la membrana externa de las bacterias gram negativas. ¿Cuál es la composición química
Lípidos. Lo seguiré preguntando todas las veces. ¿Cuál? Lípidos. LPS, yo te entiendo cuando me dices LPS. Bien. Entonces, por lo tanto, endotoxina es LPS, conclusión final. Por lo tanto, endotoxina es LPS. No hay otra opinión, porque es así. El solo hecho de ser gram negativa ya tiene endotoxina en su membrana externa. 2. ¿Qué le pasó a la bacteria para liberarla? Se elipsó la bacteria, quedaron pedacitos de la bacteria y por ende pedacitos de membrana externa que contiene ¿qué? Bacteria gram negativa, membrana citoplasmática, espacio, delgada, pared de peptidoglucano, espacio, fosfolípidos, los B, y polisacáridos. En conjunto se llama. Toda esta parte es endotoxina, toda esta parte. Porque estoy señalando que entonces, la parte más tóxica de la endotoxina es este cuadrito amarillo. ¿Cuál es? Estoy diciendo, todo esto es endotoxina, estoy diciendo, todo esto. ¿Por qué? Porque es lipopolisacárido, fosfolípidos aquí y polisacáridos. Pero la parte más tóxica del lipopolisacárido o endotoxina, ¿cuál es? Componente más tóxico, ¿no? Primera, pasamos a la tabla que la tienes que ver pasado. Ya voy en la 3 diferencias. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 diferencias. Sí, así como media hora para 10 diferencias. Para los que están durmiendo, a las 5 en punto hay quiz. Ya grité, a ver si se despiertan. Pero si sigue durmiendo, supongo que se va a sacar 0 en el quiz que voy a hacer a las 5 de la tarde. 5 para 5 vamos. ¿Listo? Después ya no voy a decir para que se están durmiendo. Voy, pero ya avisé. Diferencias entre endo y exo. ¿Por qué es necesario conocer esas diferencias? Para saber qué conducta vas a seguir con el paciente. Si se equivoca el médico y libera exo y resulta trayendo, ¿qué le pasa? Concientícese de eso, por favor. Primera diferencia. Ya les dije, solo tiene que estar en la tabla. Exotoxinas. ¿Qué dice aquí? ¿Por la bacteria viva o muerta? Viva. Viva, obvio. Endotoxina. Sí. ¿De qué están compuestas? Aquí me salte. Polipéptidos son proteínas. Aquí en un ladito, no sé si ponen la oportunidad de escribir. Polipéptidos son proteínas. Bien. ¿Quién libera exotoxinas? Algunas quién. Y algunas quién. Vamos a empezar. Pasemos al frente. ¿De qué está compuesta la endotoxina bacteriana? Yo leo. Parte integral de la pared celular de las bacterias. Yo complemento. Parte integral de la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram. ¿Cuándo las libera? ¿Cuándo libera la endotoxina? Pero ¿sabes qué? Nadie lee las letras chiquiticas. ¿Qué dice la letra chiquitica? Todos lo pasamos por alto. Pero a ver qué dice aquí. A veces no qué. No necesitan liberarse para mostrar su actividad. ¿Qué quiere decir eso? Que así sea que no se muera, ¿qué pasa? Tiene endotoxina, la bacteria gram, solamente presente en quién. Ya vamos en 3. ¿De qué está compuesta? ¿Cuál es la parte más tóxica? Vamos en la tercera diferencia, voy para la cuarta diferencia. Una pregunta. En las bacterias gram positivas, los ácidos lipoteicoicos y tecoicos no causan endotoxinas, ¿no? Son ácidos. Bien, bien. Son ácidos. No causan ni son. Son ácidos. ¿Para qué les sirve? Ácido teicoico y lipoteicoico en la pared celular de la gram positiva. ¿Cómo fue la pregunta? La voy a dar en parcial. ¿Para qué le sirve la bacteria? Yo voy a colocar. ¿Le sirve esa exotoxina? Esa exotoxina. ¿Causa daño en las células? ¿O simplemente le sirve adherencia? ¿Cuál es la respuesta? Ya me metí la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? Solamente le sirve adherencia. Vamos a la cuarta diferencia.
Las- Que sea extraña para quién. Tal cual. Y que nosotros vamos a reaccionar, nuestras células, nuestro sistema inmunológico formando ¿qué? Bien. Por lo tanto, exotoxina y endotoxina, ¿son antígenos, sí o no? Sí, no, esas son sustancias producidas por bacterias. O que tienen las bacterias, sí. Eso quiere decir, cuando tengamos contacto con exotoxina o endotoxina, ¿se van a activar nuestros leucocitos, sí o no? ¿Y nuestros linfocitos B van a producir anticuerpos, sí o no? Sí. A ver, veamos la diferencia. Veamos. Cuando tengamos contacto con exotoxina, son altamente antigénicas y sí vamos a tener altos niveles de anticuerpos. Mirad, altos niveles de anticuerpos. Atentos. Anticuerpos contra la exotoxina se llaman. ¿A qué? ¿A qué vamos a crear anticuerpos? Aquí está lo que van a utilizar. Bien. Qué bueno. Podemos responder que nuestros linfocitos B pueden producir anticuerpos altos o bajos. Altos títulos de anticuerpos. Esos anticuerpos que van a neutralizar esas toxinas se llaman ¿cómo? Antitoxina. ¿Veamos la diferencia? ¿Qué diferencia ves con la célula? ¿Se producen o no se producen anticuerpos contra las endotoxinas? Sí, pero Sí, pero niveles ¿qué? Muy bajos. ¿Y esos niveles muy bajos de anticuerpos son o no son protectores? Débilmente no. Los anticuerpos consideran los niveles de anticuerpos es menos clara que las endotoxinas. Son tan bajos que no nos van a proteger. Siguiente. Voy a dejar de última esta, lo voy a dejar de última. Voy a pasar. Le aplicaron una exotoxina a un ratón. Le aplicaron aquí. Aquí. Un microgramo. Un microgramo directamente en la vena de un ratón. ¿Y el ratón qué pasó? Murió. ¿Cuánto le aplicaron? Un microgramo. ¿O qué dice aquí? ¿O qué? O 0.0. Menor. ¿Y qué pasó? ¿Es letal o no? Una cosita de nada. Un microgramo equivale a 0.0001 gramo. 6 ceros antes. Una cosita de nada. ¿Y es mortal o no? Mortal. Para los animales, para los humanos. Un microgramo de toxina o menos es letal. Para los animales, vamos al frente, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuánto se necesita para que esa toxina cause la muerte? ¿Cuánto? ¿Cuál les parece peor entonces? La EXO, ¿por qué? Porque es peor. Porque no es más tóxica, ¿no? ¿Por qué qué? Porque necesita qué? Menor siguiente diferencia. Miren esta. Cuando la bacteria libera la exotoxina, el tejido donde ingresó, donde se adhirió, donde evadió la fagocitosis, etc., ahí libera la exotoxina. Bien. Esa exotoxina se puede unir a receptores específicos de las células. Ejemplo. Si yo digo hemotoxina, ¿a qué células va a atacar? Si yo digo, la bacteria produce exotoxina, hemotoxina, ¿a qué células va a atacar? ¿A qué células va a dañar la hemotoxina? Ericocitos. ¿Va a dañar a las células del cerebro? No, solamente está diseñada para matar a quién? A las células cerebrales. Atentos. Yo digo, neurotoxina, ¿cómo la ves? Hay bacterias que producen exotoxinas, neurotoxinas. ¿A qué células van a destruir? ¿A qué células? neuronas. ¿A las células del intestino les van a destruir? Bien. Si yo digo enterotoxina, es una exotoxina, enterotoxina. ¿A qué células van a destruir? ¿Que están dónde? En el intestino. Por lo tanto, una bacteria que produzca enterotoxina, ¿qué es enterotoxina, exotoxina? ¿Qué síntomas va a tener ese paciente? ¿Qué síntomas va a tener? Diarrea. ¿O tendrá neumonía? Diga. ¿Por qué no? ¿Por qué si la bacteria produce exotoxina, enterotoxina, no tiene síntomas de neumonía? ¿Por qué no? Aquí está la respuesta. Ataca ¿Por el qué? sistema gástrico. Bien. Pues porque esa toxina solamente tiene que... Y si la bacteria produce neurotoxina, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Ari. ¿Qué puedes pasar, Alejandro? Y si yo digo, la bacteria produce exotoxina, citotoxina, ¿en dónde le va a generar daño? La bacteria produce citotoxina y es la exotoxina. ¿Qué
citotoxina que se está en general. ¿Ya? Al frente que dice, endotoxinas que, comparemos, endotoxinas que dicen, ok, y si no tiene receptores específicos sobre las células, miren, no tiene receptores específicos sobre las células, ¿se puede diseminar diamatógena a cualquier órgano o tejido o no? Sí. No tiene receptores específicos, por diamatógena puede diseminar. La célula que encuentra la daña, pero no tiene receptores, no importa, parece una toxina bacteriana. Termino aquí. Si la sintomatología del paciente es causada por una bacteria que produce EXO, uno de los síntomas principales, signos principales que va a tener el paciente, ¿cuál es aquí? Si procediendo, ¿cuál es aquí? Bien. ¿Y al frente qué dice? Ese dato es súper importante. Te lo vuelven y te lo preguntan en un mes. Es una bacteria gram positiva. Produce exotoxina. Escoja qué signo síntoma no producir. ¿Usted qué va a colocar? Habrá otros signos seguramente. En cambio, es una bacteria gram negativa. Produce una toxina tal cosa. ¿Sí produce fiebre o no? Sí. Siempre. ¿Dónde tiene la información la bacteria para producir exotoxina? ¿Dónde la tiene? ¿Dónde tiene la información la bacteria para producir exotoxina? En el globosoma bacteriano. Me devuelvo el que me salté. Pregunta. ¿Cuál? Otra vez no es la exotoxina. No, activación no, más anticuerpos. Con la composición química de la exotoxina. Eso lo van a ver en la todo el depende de la composición química. El lipopolisacárido siempre. Bien, espera. Pero si es gram positiva y en esta cosa una enfermedad, pregunto yo, pero si es una bacteria gram positiva la que le está causando enfermedad al ser humano, ¿puede haber fiebre o no? No, ¿Qué va a responder? no, Pero si es una bacteria gram estafilococo, osteomelitis o qué más, o meningitis, es gram positiva, ¿va a haber fiebre o no? ¿Sí o no? Pero no produce, no por la exotoxina la fiebre, sino por qué. por, ¿Por qué si es gram positiva también va a desencadenar fiebre? ¿Por qué razón? por el sí, ¿Tú me entendiste que las gram negativas siempre fiebre o no? sí, ¿Por qué siempre fiebre? por las Porque endotoxinas. todas las gram negativas tienen ¿qué? Endotoxinas. Bien, ahí está clara la respuesta. Pero una gram positiva que esté causando enfermedad, ¿puede causar fiebre, sí o no? Sí, Sí. ¿Qué tiene la bacteria para que cause la fiebre? ¿Qué? ¿Quién tiene? Claro, la bacteria gram positiva tiene péptido glucano, la bacteria gram positiva tiene ácido citilicoico, la bacteria gram positiva tiene ácido lipoicoico. ¿Son antígenos, sí o no? Y eso desencadena la fiebre. Pero el hecho de que libere exotoxina, la causa de la fiebre es por la exotoxina, eso es lo que quiero que entiendas. Pregunta. ¿Ves? profe, una pregunta. Pues es que tú decías que las exotoxinas, pues, son más mortales No, que, yo no estoy diciendo más mortales. o sea, son mortales, pues, Ambas son mortales. pero que en menor cantidad las Menor concentración, ok. pero entonces, pero en cuestión de agresividad serían más agresivas las endotoxinas, ¿En cuestión de qué? de agresividad. ¿A qué te refieres en agresividad? O sea, en el ataca tanto al sistema inmune como a los diferentes Estas órganos. toxinas no atacan el sistema inmune. ¿Atacan a quién? ¿Atacan a quién? Figurita que te mostré. ¿Atacan a quién? Estas son toxinas, tú decimos. ¿Entendiste? Sí. Estas son toxinas. Cuando yo dije leucocidinas, cefolicinas, ¿esas qué son? Leucocidinas atacan a quién? A leucocitos. A Leucocitos. los leucocitos. Pregunta, ¿qué me estás preguntando? ¿Atacan a la célula o al sistema inmune? ¿A qué me estás preguntando? Pues, a la célula. O sea, pero es que, porque es que al final con las exotoxinas están generando una respuesta al sistema inmune más alta que le permite neutralizar Que le permite formar anticuerpos, para que esos anticuerpos, ¿qué pasan? neutralizar la Lo que pasa toxina. es que los niveles de anticuerpos son altos.
Proteína. Si el antígeno no es proteína, los niveles de anticuerpos, ¿qué? Bien, eso lo vas a ver en inmunología, claro. Bien. Por lo tanto, ¿cómo te llamas? John. Cuando nos aplican una vacuna, ¿con el fin de generar qué? Cuando nos aplican una vacuna, ¿con el fin de generar qué? Anticuerpos. Ese antígeno tiene que ser ¿qué? Proteína. Bien, doctores, bien, el antígeno tiene que ser proteína. Bien. Y si el antígeno no es proteína, ¿qué tal que sea la moleácido? Que sea una sustancia química. Preferiblemente a esa vacuna hay que añadirle ¿qué? Proteína, para que la vuelva más ¿qué? Más antigénica. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos vacunas para bacterias. Le devuelvo la última. La palabra toxoide. Dos palabras nuevas que para ustedes. La primera, antitoxina. Sinónimo. Sinónimo de antitoxina. Toxoide. ¿Qué es un toxoide? Bien. Es una toxina atenuada. ¿Qué significa atenuada? Que in vitro en el laboratorio tengo un frasco con toxinas, un tubito de ensayo con toxinas, con exotoxinas. Yo tengo un tubito de ensayo, la puedo cultivar la bacteria, hacer que produzca la exotoxina, luego extraer la exotoxina y tener la exotoxina en un frasco, un tubito. Si se la inyecto directamente, ¿qué? A otro humano, ¿qué pasa? Se la inyecto a un ratón, ¿qué pasa? Se muere. Yo ando las ideas aquí, ¿no? Horrible. De armas de terroristas, dando no más adelante en una clase de armas, de bacterias como armas de terroristas, ¿no? De bacterias que se pueden utilizar. Precisamente, ya dije la respuesta. Se pueden utilizar exotoxinas bacterianas como armas de terroristas. Pero me vuelvo. Okay. Pero esa toxina tiene partecitas tóxicas, como decir, moléculas tóxicas. Pero yo en el laboratorio esa proteína exotoxina le puedo quitar la parte tóxica mediante esa toxina le aplico cierta concentración de polvol, ¿qué más? La combino con ácido, simplemente la caliento, pero no en mayor de 80 grados, no. Cuando le aplico polvol, ácido o calor, la vuelvo ¿qué? Y se llama entonces ¿qué? Toxoide. Ya tengo aquí el toxoide en el frasco. Si se lo aplico a un humano, así que con el animal, ¿lo mato o no lo mato? No. Ejemplo. ¿Para qué sirve obtener toxoides? Entonces, respuesta. ¿Para fabricar qué cosa? Bien. Un ejemplo de vacuna se llama DPT. Oye, la tiene, te tocó pagar dosis de DPT. ¿Cuánto me costó? Para los bebés es gratis. Para los bebecitos de 2, 4, 6, 8, 16 meses es gratis. Pero para el adulto hay que pagar. La vacuna DPT contiene está compuesta de toxoide ¿qué? Tránico, y aquí es el nombre de la bacteria. Bordetella pertus. Hoy no me pares bolas el nombre de la bacteria. Mentiras, para que me digas si es una positiva o una negativa. Bordetella pertus. Respuesta. ¿Por qué? Porque termina en L, la probe. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del WhatsApp? Porque termina en el rápido, la respuesta es la negativa. Bien. Hoy. Pero esta vacuna no contiene la bacteria de la difteria, sino que no, tampoco. Si fuera la toxina nos mataría, ¿te acordás? Si fuera la toxina nos mataría, pero no contiene la toxina, sino que y también contiene el toxoide de la bacteria del tétanos, porque si tuviera la toxina del tétanos nos mataría. ¿Para qué sirve un toxoide? Para generar anticuerpos. Para prevenir la enfermedad, ¿sí o no? Sí. Bien. La vacuna es para prevenir.
¿Me entendiste cómo obtengo el toxoide? Sí. ¿Cómo saco yo un toxoide? Mediante la toxina. Tengo que cultivar la bacteria, ¿qué más? Hacer que libere la toxina en el caldo, ¿te acuerdas? En el caldo. Luego con una jeringa, ¿qué? Extraigo la ¿qué? La exo o la X. ¿Y qué más le hago para convertir el toxoide? Le hago una callito, le pongo formol, calor, y ahora sí, ¿qué pasa? Tengo una toxina ¿qué? ¿Para qué sirven las toxinas atenuadas? Respuesta. Para generar anticuerpos con el fin de prevenir, que es una vacuna. Bien. ¿A quién se aplica un toxoide? ¿Al sano o al enfermo? ¿Por qué? Porque ya tenga anticuerpos. Ah, bien. Todos aquí ya tienen anticuerpos contra la bacteria de la difteria y contra la toxina de la bacteria de la bien. Esa de bebé ya la tienen, la que se van a aplicar ahora en la universidad. Bien, claro, sí. ¿Cómo se obtiene una antitoxina y terminamos el asunto? ¿Qué es una antitoxina? Bien, ¿cómo los obtengo? ¿De dónde se los sacó? ¿Otro humano o animal? Bueno, pues son animales. ¿Qué le tuve que aplicar? ¿Qué es una antitoxina? Otra vez. Bien. Los anticuerpos, por lo general, están presentes ¿en dónde? ¿Del animal o del humano? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo tengo yo un frasco que diga aquí antitoxina? Un frasquito aquí que diga antitoxina. ¿Qué tiene ese frasco? Líquido. ¿Ese líquido qué es? ¿Ese líquido qué es? ¿Qué contiene qué? ¿Cómo lo obtengo? ¿De dónde lo saqué? De la sangre. Bien, 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 bien. Más alto, claro. Ya dijeron la respuesta de una. ¿Tiene la cosa alta? De una persona que ya tenga, De una persona que ¿qué? ya no tenga porque ya se haya por ejemplo aplicado una. ¿Cómo se obtiene la antitoxina? ¿Qué es fuera? De un humano. ¿De dónde? Uno. De una persona que ya se enfermó y ya se curó. ¿Qué va a tener? Claro que sí. Dos. Bien. De una persona que ya se ha vacunado, ¿sí o no? Claro. Puedo obtener el suero y el suero ¿qué es? Antitoxina. Tres. A un animal como ratón le puedo aplicar el toxoide o un caballo. Un ratón, que sea. Le puedo aplicar el toxoide y el sistema inmunológico del caballo o ratón lo va a detectar como extraño, sí. ¿Y va a generar anticuerpos, sí o no? Luego les traigo la sangre al ratón o al caballo, separo el suero y tengo ¿qué? Antitoxina equina, que es la más comercial que tenemos disponible. Antitoxina equina, ya está lista, te la venden al médico centro de salud, al hospital. ¿Bien? ¿Cuándo? ¿Qué tratamiento le vas a dar a tu paciente, si la enfermedad y la sintomatología es producida por exotoxina? Uno, antibiótico. Ok. ¿Antibiótico para matar a quién? Si la enfermedad de tu paciente es generada los síntomas por una bacteria que produce exotoxinas, ¿tú con qué lo vas a tratar? Con antibiótico. ¿Sí o no? Sí. ¿Sirve para matar a quién el antibiótico? A la bacteria. Pero esa bacteria está liberando, mientras estaba viva, está liberando ¿qué? ¿Qué tratamiento le va a dar a este paciente? Para neutralizar la exotoxina que ya tiene en la sangre del paciente. Bien. ¿Sí ves lo que necesita tu paciente? Antibiótico y ¿qué más? Bien. Bien. ¿Tienes claro? Bien, para toda tu vida. Lo necesitas. Pero si tu paciente tiene una bacteria que tu enfermedad está generando la endotoxina, a ver, ¿tenemos toxoide? Mira que dice. Y ahora pregunta, ¿cómo le salva la vida a ese paciente? Un antibiótico obligatoriamente. No hay otra opción, o sea, no hay otra opción. No sé la razón exacta por la cual los laboratorios no han podido obtener toxoides a partir de quién. ¿Puedo darle la bendición? Darle antibiótico. Funciona, ¿qué tal que sea resistente? No, ¿qué tal que sea resistente al antibiótico? ¿Por qué digo que si te equivocas te embarras? Que si tu paciente tiene una enfermedad por una bacteria por exotoxina y tú solamente le das antibiótico y dices, ya, el antibiótico no funciona, sino que el paciente se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no le administraste qué? ¿Ya ves que te digo por qué la tienes que tener clara? Ninguno de ustedes se va a equivocar. Toca madera. Yo no me voy a equivocar en eso. Ninguno de ustedes. Porque van a tener el conocimiento básico.
para determinar cuándo las bacterias producen exotoxinas y cuándo las bacterias producen endotoxinas. ¿Ya? Pues, algo fuerte. Explico.